velar por este punto. Sin embargo, no tiene gente, no tiene personal. No es que no tenga, sino que tiene muy poco para semejante magnitud que tendría que estar llevando adelante. No perfecciona las herramientas del control. Los estudios de impacto ambiental son muy laxos. La resolución 81, que es la que reglamenta el plan de ordenamiento territorial de la provincia de Jujuy, deja bastante en manos de la Secretaría de Gestión Ambiental cómo deberían realizarse los estudios de impacto ambiental y no asegura un proceso por el cual se cumplan con los criterios para que, como les decíamos antes, para que mitigue, para que no haya un efecto tan dañino sobre los bosques, las actividades humanas que se están realizando. Otra de las grandes falencias que tiene es que no implementa las audiencias públicas. Hasta ahora todos los desmontes que se han realizado desde que se implementa la ley de bosques, no ha habido ni una sola audiencia pública. Es decir, los ciudadanos no podemos ir a opinar sobre por qué técnicamente o por qué nos afectaría un desmonte. Siguiente. No garantiza la representación de las distintas unidades ambientales de la provincia. La ley de medio ambiente de la provincia de Jujuy ya establecía que deberían asegurarse las unidades ambientales de la provincia de Jujuy. En el ordenamiento territorial esto tampoco se cumple. Simplemente esto era para mostrarles el ordenamiento, la zonificación del ordenamiento territorial. Y estos colores que tienen acá son las distintas unidades ambientales. Fíjense que la que tenemos acá, en este naranja, lo que es el Chaco, fíjense en el ordenamiento, la zonificación del ordenamiento territorial, queda todo para desmontar. O sea, esta unidad ambiental, si hoy se quisiese, se podría liquidar. Preferimos llamarles bienes comunes, porque los compartimos como hombres y mujeres con otras especies también. No quisiera que mi madre fuera para mí un recurso, sino algo más importante, algo sagrado. Y en ese sentido, la pérdida de estos bienes comunes a los argentinos se ha acelerado en los últimos años. El modelo productivo nacional, este modelo exitoso para unos pocos y desastroso para muchos, en algún momento debe terminar. Y quizás los límites no se los pongan los procesos políticos en marcha o las nuevas aperturas en ciernes, sino que los reales límites de estos modelos extractivistas los ponga la naturaleza, herida en sus posibilidades, herida en lo más íntimo de su capacidad de contener y generar nueva vida. La pérdida de la biodiversidad, la pérdida de la cultura de los argentinos es tremenda en estos momentos. Detrás de las máscaras que vemos permanentemente de supuestas consideraciones ambientales, detrás de responsabilidades sociales empresarias, hay siempre un afán de voracidad y de lucro que está destruyendo fundamentalmente aquí los últimos relictos de bosques, de los bosques sagrados del norte argentino. La provincia de Jujuy tiene la gran posibilidad en su historia de haber generado una cultura ligada a la tierra. Esa cultura también se está perdiendo, como se pierden nuestros bosques. Hemos nacido o hemos vivido acá muchos años dentro de uno de los lugares de mayor biodiversidad de la Argentina, que es el bosque de Yungas, la selva de Yungas, conocida también como bosque de neblina. Un lugar maravilloso donde es increíble la cantidad de especies que allí viven, ya sean animales, ya sean especies vegetales, y la misma diversidad cultural de las comunidades que han habitado ancestralmente estos lugares. La riqueza boscosa de la provincia de Jujuy se está perdiendo inexorablemente. Y eso significa que estamos perdiendo la posibilidad de que las futuras generaciones
tengan en esta riqueza un crecimiento posible. Estamos hipotecando el futuro de nuestros hijos. Eso ocurre porque todavía aún vivimos en una época de cambios. Pero más que una época de cambios, estamos en un verdadero cambio de época. El sistema de producción del capitalismo global, el sistema de concentración financiero de las empresas transnacionales está dedicado a destruir los más caros equilibrios de la naturaleza. Vemos entonces que enfrentamos en esta contemporaneidad diferentes crisis que se suman a un panorama de catástrofe. Estamos hoy viviendo crisis climáticas, crisis energéticas, estamos viviendo una crisis alimentaria, cuyo exponente más importante son en este momento las luchas de los movimientos sociales y populares, del doloroso pasado que expande aún por el apoyo del gobierno nacional sus garras sobre nuevos sectores del pedemonte de las yungas para producir más caña. Estamos tratando de que ustedes vean el problema que se nos presenta a los jujeños. Hemos inaugurado en los últimos años 2 plantas de biocombustibles para producir biocombustibles que nosotros usaremos en muy escasa medida, pero que va a ir seguramente a alimentar los tanques de nafta de los coches de Europa. Debemos seguir produciendo más caña de azúcar. El monocultivo de la caña de azúcar es uno de los factores fundamentales de la destrucción de la diversidad de la provincia de Jujuy. Si a eso le sumamos un incesante avance de la frontera sojera de los varones de la soja, de los señores feudales de Jujuy, sobre los últimos relictos del Chaco, sobre las últimas pedemontes andinos, el panorama es desolador. Hablamos de protección de bosques, hablamos de protección en color rojo. Hemos pintado las zonificaciones de la ley de bosque a la medida y los intereses de los empresarios que gobiernan la provincia. Y esto hay que decirlo. Las comunidades criollas, las comunidades campesinas, viven el acoso y el asedio permanente. La necesidad de contar con una ley de bosques es absolutamente legítima. Pero esa ley de bosques, evidentemente, no ha resultado en un mejor garantismo y preservación de los patrimonios de todos los argentinos.